Nosotros volvemos a plató con nuestra siguiente invitada. Vamos a darle las buenas tardes ya a Esperanza Molina, naturópata. Buenas tardes, Esperanza. Hola. ¿Qué Buenas tal? tardes, Farida. Muy ¿Cómo bien. estamos? Muy bien. Preparándonos ya para el verano, Sí. mañana noche de San Juan, que además Sí. eso es, no sé, una etapa de cambio, ¿no? Sí, ayer fue el primer día que tenemos el cambio de esta solsticio de temporada de verano y siempre hay mucha alegría por el buen tiempo, estamos más en espacios libres, con familias, amigos y es más alegre, ¿no? Sí, más Sí, alegre, sí. más relajados, porque no Sí. estamos más, como dices, más pendientes de organizar actividades en la calle y eso... Aparte de toda la serotonina que nos da el sol. Eso también. Algunas más de la cuenta, y yo sé por qué lo digo, pero bueno, es importante. Sí. Vamos a hablar hoy con Esperanza de una cuestión que, bueno, pues en su momento, que quizás en los inicios, Esperanza, de esta técnica, ciencia, no sé cómo llamarla, ya me conoces, que es la iridología. Bueno, que quizás un poco, no sé, nos sonara como complicado de entender, mucho escepticismo, pero bueno, pues a lo largo de los años se ha consolidado como una técnica de diagnóstico importante. Y bueno, pues de esa cuestión y de lo que tenemos que saber es de lo que nos va a hablar hoy Esperanza. Así que adelante, podemos hacer, si te parece, Esperanza, un poco de historia, ¿no? Sí, para saber de claro, dónde viene todo esto. Por supuesto, porque es una ciencia dentro de la rama de la naturopatía antigua, desde el siglo XIX. Entonces, en realidad, se estudia la relación que existe entre unos signos que hay señales en el iris de las personas con la transformación que hay en un órgano, en los órganos o sistemas. Cuando se enferman, la relación que tiene cuando se enferma ese órgano o ese sistema, o incluso cuando empeora. Hay una relación con esas señales del iris. Es un método de diagnóstico muy eficaz que lo que estudia son todas las funciones de los organismos, de los sistemas. Es decir, a través del nervio óptico, cualquier cambio que haya en el organismo después del nacimiento queda grabado. A través de las fibras ópticas, son zonas reflejas, hay una conexión directa entre todos los órganos y sistemas incluso del cuerpo con el iris. A ver, el iris, como podemos observar, es lo que, para que la gente nos entienda, es lo que tiene el color del ojo. La parte del ojo. Y lo blanco es la esclerótica, ¿vale? Entonces, el iris está entre la córnea y el cristalino. Y ahí es como un mapa gráfico, donde a través de señales que nosotros los iridólogos entendemos, pueden ser estigmas, crispas, lagunas, diferentes colores por sustancias tóxicas que ingiere la persona, incluso el tejido si está dañado, la profundidad, sabemos qué órganos están dañados, qué sistemas falla y demás. Entonces es un método de diagnóstico, para mí es una herramienta muy poderosa dentro de mi carrera de naturopatía. Esperanza, ¿cuándo están fechados un poco pues, los primeros estudios o los primeros resultados de esta técnica? Sí, bueno, podemos decir que el padre de la iridología era un médico húngaro, von Pexele, que bueno, él cuando estaba con las prácticas en la clínica siendo médico, habían heridos, ¿no? Entonces un señor tenía una pierna fracturada y entonces recordó lo que él había visto, lo que es el destino en la vida, ¿no? Él con 12 años, su casa tenía un jardín muy grande y él tenía la ventana abierta. Entonces por la ventana le entró una lechuza y tú sabes que la lechuza tiene los ojos muy grandes. Entonces él intentó atraparla y sin querer le rompió una patita y bueno, se dio cuenta que en ese mismo instante salió un estigma en el ojo de la lechuza, el mismo estigma que estaba viendo en el herido, en el hospital, muchos años después cuando él ya estudió la carrera de medicina, ¿no? Entonces él se sintió responsable, le hizo un entablillado a la lechuza, un vendaje, y se dio cuenta que según iba sanando, ese estigma negro, que era una mancha negra, se iba aclarando hasta llegar al color blanco. Lo mismo que pasó con su enfermo en el hospital. Entonces, bueno, él ahí dice, esto es que muy significativo, justo en el mismo sitio, a las 6 horas
del ojo es la señal, justo está localizada la pierna, ¿no? Es decir, en el ojo derecho tenemos todos los órganos del lado derecho de nuestro cuerpo y en el ojo izquierdo tenemos todos los órganos del lado izquierdo. Bueno, entonces él es el padre de la iridología. Un sobrino de él, médico también, fue el primero que hizo el primer congreso de iridología internacional, y ahí aparecen los primeros gráficos, lo que es la primera topografía, lo que es los mapas de la iridología. Entonces es más conocido por el sobrino que apoyó a su tío, que por él. Y se empezó a hablar de la iridología como ciencia, ¿vale? Luego, el segundo padre de la iridología fue un sueco, se llama Nils Lihelking. Este sueco, él era médico pero homeópata, pero era clérigo, era sacerdote, era clérigo. ¿Y qué pasó? Que el pobre hombre se enfermó de la malaria en aquella época. Entonces, claro, tuvo un tratamiento pues muy potente, porque ya sabemos que moría gente, era una enfermedad muy peligrosa, y los ganglios linfáticos se le hincharon de tal manera que tuvieron que ponerle mucha quinina y yodo. Al introducir en su cuerpo tanta quinina y yodo, el color del iris le cambió por esas sustancias tóxicas. Entonces él observó esos cambios en su cuerpo y él siguió estudiando por ahí. Entonces él fue el pionero de la iridología en Norteamérica. Él era sueco, pero llevó y montó la primera escuela de iridología en Norteamérica. Y se hablaba ya como ciencia, los médicos antiguos del siglo XIX estudiaban iridología, ¿vale? Pero hay un señor que es muy conocido como en Norteamérica, que es Bernard Jelsen. Él fue este médico norteamericano el que escribió el primer libro, La ideología como ciencia y demás, fue el que le dio más auge, aunque el sueco, Nils Jelsen, fue el que hizo la primera escuela de naturopatía. Luego también, porque hay muchísimos, ¿no? Pero estoy nombrando los más significativos, ¿no? También había un médico alemán que cuando la guerra de Rusia, este era Joxel Delsen, ahí al observar tantos heridos de guerra, pues observó los iris y coincidían con las mismas amputaciones, los mismos lugares del ojo, las mismas señales, los mismos signos. Y bueno, él también fue el que aportó un montón de gráficos a esta ciencia de iridología. Podríamos hablar como español el médico oftalmólogo de Bilbao, Ángel Vidaurrizaga. Este señor pues creó un libro de la ciencia a través del iris, y luego que fue el primer libro español, hay que decirlo, que se hizo en España de iridología. Y luego el último y muy importante fue Ferrandis, que aquí tengo el doctor Ferrandis, que aquí tengo su libro, que es Iridodiagnosi, que es el diagnóstico a través del iris. Entonces es una herramienta muy muy potente como diagnóstico. Hay otras técnicas que podemos hablar otro día, como la reflexología, que también, porque el cuerpo está conectado, o sea, la reflexología es a través de la planta del pie o de la mano, que si quieres otro día hablamos, pero la iridología es muy veraz, o sea, es muy muy efectivo. A mí pocas veces me falla, incluso la gente que viene a mi consulta de iridología, en ese momento no le dan importancia, porque tú puedes ver las enfermedades que están, los órganos que están dañados, incluso los sistemas, incluso la predisposición genética que has heredado hacia las enfermedades y lo futuro por venir. Está grabado porque tú ya ves cómo falla ese sistema o ese órgano, ¿no? Y luego me vienen y me dicen, oye, perdona, que tenías razón y tal, y yo decir, ojalá que me hubiera equivocado, porque tengo muchísimos testimonios. Esperanza, yo quería preguntarte, actualmente, ¿cómo se forma una persona o qué formación requiere una persona, un especialista en naturopatía, para un poco pues dominar esta técnica de diagnosis que es la iridología, o que a través del iris pueda pues detectar determinados fallos? Vale, me has hecho una pregunta muy interesante, porque nosotros, el Colegio de Naturópatas de España, que yo pertenezco a él, soy la presidenta de la organización colegial naturopática en Melilla, FENACO en Melilla. Nosotros estamos luchando porque haya una universidad, igual que la hay en Estados Unidos o en Sudamérica, de naturopatía, porque queremos acabar con los charlatanes, queremos acabar con todas estas escuelas que se aprovechan, porque es algo que realmente
no está reglado, perdón. O sea, yo pago mis impuestos, yo estoy dada de alta, como cualquier otra profesión, trabajo legalmente, pero para que no haya confusión, yo trabajo legalmente, es mi profesión, naturópata, pero es de verdad que yo, por ejemplo, soy profesora naturópata y yo estoy preparada para dar clases de naturopatía. Por ejemplo, dos hijos de uno de mis maestros, don Carlos Lestón, que yo estudié en la Institución de Estudios Superiores de Biocultura y Naturopatía en Agost, en Alicante, ellos dan clases en Estados Unidos. En la Universidad de Medicina implantan la carrera de naturopatía, que son 5 años. Entonces, hay naturópatas que no son iridólogos. Esto es muy difícil. Esto a mí me costó, aparte de lo que yo he estudiado en naturopatía, 3 años de carrera de iridología. Parece algo simple, pero es algo muy serio y que lleva su tratamiento porque tienes que saber anatomía humana, tienes que conocer enfermedades, cómo funciona el cuerpo humano, para poder luego tú diagnosticar, que no es solamente coger un librito o hacer un cursillo en las escuelas estas de un año. De hecho, hay muchas personas que han hecho la carrera de iridología que, por favor, Esperanza, enséñame, porque es muy difícil de dominar. Yo siempre pongo el ejemplo de un piloto de avión, ¿no?, que él sabe pilotar y él te lleva al sitio exacto y te lleva seguro, lleva toda su tripulación a buen puerto, como digo yo. Esto es igual, un buen iridólogo domina muy bien, escanea el iris. Esto es muy rápido, rápidamente, pim, 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 que la gente se queda asombrada porque en realidad es un escáner del cuerpo entero. Entonces, está muy bien porque tú sabes qué sistema falla. O sea, yo, por ejemplo, el tema de... sin la gente decirme nada, yo ya veo la glándula del tiroides que está alterada, pero a su vez veo el sistema nervioso dañado, el central dañado, y veo que los riñones están sobrecargados. ¿Qué pasa aquí? Que ha habido un exceso de cortisol, la hormona del estrés, que lo ha disparado los riñones. Entonces eso afecta a la glándula del tiroides. Entonces la persona te dice, no, es que estoy medicada. Claro, es que había que medicarte para el estrés, bajar el cortisol. Que para eso, por ejemplo, está la ashwagandha, que es una planta ayurvédica fantástica que te baja los índices de colesterol en sangre. Yo he avisado a gente de cosas muy, muy serias. Tengo anécdotas aquí de personas. Me acuerdo una vez, ella no le importa que la nombre, pero no la voy a nombrar porque me parece que no es ético, ¿no? Hace un montón de años, cuando yo tenía la consulta en la parte de abajo del herbolario del Paseo Marítimo, me viene una señora con una niña para un tema de alergia. Y bueno, la niña de 9 años con los ojos azules enormes, que son muy fáciles de leer el iris. Y entonces es verdad que tenía alergias, pero vamos, yo sin esperármelo, lo más significativo, el menisco de ella. Tenía el menisco dañado. Y yo le dije a la madre, la niña tiene el menisco mal, hay que darle algún calcio orgánico. Simplemente unas pastillitas de Volger, el Urticacil, que tiene calcio con ortiga verde, que se chupan para la niña y tal. No, 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 tú estás equivocada, me decía ella. No, no, que estás equivocada, que vamos a un naturópata en Madrid, que la ve desde que es un bebé, va toda la familia a este naturópata, nos cuesta carísimo la consulta, entre billetes y tal, y nunca me ha dicho nada, estás equivocada. Y yo insistí, le dije, mira, ahí hay un problema en el menisco, es que está claro, y tal. Bueno, total, yo me sentí un poquito mal, pero bueno, yo tengo el ego enterrado hace mucho tiempo, y pasaron, curioso, ¿no? Pasaron unos 9 meses aproximados. Ella viene, me acuerdo que tenía un montón de gente en el herbolario, esperó su turno y me dice, ¿te acuerdas lo que le dijiste a mi hija? Digo, claro, estoy viendo los ojos azules grandes. Digo, claro, es que era el menisco izquierdo, justo. Y dice, ¿sabes que la operaron? Y le digo yo, ¿qué pasó? ¿Se cayó? Dice, no, no, estaba de pie, se rompió el menisco. Y yo le digo, porque tú me conoces, Farida, yo soy muy espontánea, digo lo que pienso, y me salió del alma, la verdad. Y le dije, ¿y tú por qué vienes a contarme esto a mí ahora? Que podíamos haberlo evitado. Claro. Y dice, no, es que mi hija, rompiéndose el menisco, se acordó de ti, la naturópata del Paseo Marítimo. Y bueno, y luego dice, lo segundo que hice fue llamar al naturópata de Madrid y le dije que como una naturópata de Melilla que ve una vez a mi hija, le dice lo del menisco, y usted que la ve desde que es un bebé, no ha visto nada. Él le contestó, esa naturópata es muy buena. Y yo le dije a ella, le dije, no soy muy buena, tengo mucho que aprender.
Bueno, pues, pero podíamos haberlo evitado. Claro. Y anécdotas así y cosas más serias, no solamente un tema de menisco, pero que quiero decir con esto que yo tengo mis testimonios, otros iridólogos del mundo tendrán otros testimonios. Estos doctores que eran pioneros en la iridología lo comprobaron a trabajar en las clínicas, que eso no fallaba, que cada zona del ojo corresponde a un órgano en concreto. Y además nosotros los naturópatas tenemos la ventaja que no solamente diagnosticar, sino poder aconsejar bajo prácticas terapéuticas naturopáticas cómo sanar o cómo conservar el equilibrio de la salud de las personas. Pero tenemos que insistir en que es sobre todo una cuestión de diagnóstico. Porque sí, en este caso, la ideología es diagnóstico, es un método no diagnóstico. Mira, pues detecto este problema y te voy a dar la solución, porque muchas veces esa solución escapa de lo que es las manos bueno, pues de la experiencia que pueda tener un naturópata. Porque en este caso, por ejemplo, si lo que había que hacer era una operación de menisco, evidentemente se queda en el diagnóstico como también orientación en el sentido de buscar otro tipo de asesoramiento profesional. Sí. Se demanda esta técnica, o sea, los ciudadanos la conocen hasta el punto de decir necesito o vengo a que se me haga un escáner de iris. Pues no como a mí me gustaría. Evidentemente. No, te lo digo muy claro, Farida, de verdad, porque es una pena. Es una pena porque nosotros podríamos colaborar incluso en los hospitales y decir, mira, pues lo que falla es este sistema, no el otro, como se hace en otros países, en Estados Unidos o en Sudamérica también se practica mucho esta técnica, ¿no? En Alemania, en Suiza. Los iridólogos son muy conocidos y muy nombrados y muy recurridos, muy demandados, pero aquí en España, si viene alguien es porque sabe a qué viene, porque sabe lo que es la iridología, pero esto no es una cosa que se use mucho, por así decirlo, no somos muy conocidos, la verdad, sinceramente. Y también un poco pues, lo que decíamos antes, ¿no? De ser escéptico ante el hecho de decir, bueno, es que a mí porque vean el ojo, me hagan un escáner del ojo, me lean el mapa, me vayan a decir que tengo un problema pues de este órgano, de este sistema, parece que todavía cuesta creerlo, ¿no? Que podamos a través de esa técnica detectar problemas. Claro, es que yo a veces, a mí me ha pasado, está mal que lo diga, pero yo soy muy sincera, me ha pasado escanear un iris y decir, has acertado en todo, perdona, yo no acierto nada. Es que son zonas reflejas. Claro, es que estoy interpretando una información. Es que esto es pura ciencia, queda todo grabado a través del nervio óptico. Es que cualquier fallo que haya en el organismo después del nacimiento queda ahí. Son señales que nosotros entendemos y sabemos leer y se puede... Esto es yo digo que siempre es maravilloso que vengan todos, porque yo les puedo aconsejar y podemos evitar llegar a otras ciertas enfermedades, ¿no? Un poco cómo se hace el trabajo o la técnica de diagnóstico a través del iris. Esperanza, hay, como decís, un mapa y una serie de patrones o de signos que son, bueno, pues indiscutibles a la hora de decir, pues está fallando esto, está fallando lo otro. Un poco cómo se llega a tener ese dominio de lo que es la técnica. El dominio con mucha práctica, vale. ¿Y cómo se hace? Que es muy buena pregunta. Es con una simple lupa. Si eres bueno, yo por ejemplo tengo una simple lupa. Con una simple lupa, luego hay aparatos sofisticados, lo que es un iriscopio, que te saca un dossier con todo tal, pero no te va a decir esa máquina lo que te puede decir un buen iridólogo. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, yo tengo anécdotas de gente en la playa. Me acuerdo una vez en el patio del colegio, de la Enrique Soler, la madre de una compañera de mi hijo estaba así y tiene los ojos azules y yo le dije, ay, ¿tú eres diabética? Ay, ¿tú eres asmática? Y me dice ella, ay, ¿tú eres adivina? Digo, no. Digo, ay, perdona, que soy iridóloga, perdona. Y yo así. Que claro, no puedes evitar. No, es que no lo puedo evitar, claro. Porque claro, me imagino que efectivamente, que en unos ojos claros se aprecia todo de manera mucho más fácil y salta más a la... es increíble, Farida, de verdad. Es súper bonita la ciencia de iridología, porque puedes ayudar a un montón de personas. Y luego yo a ella la ayudé, me acuerdo que la ayudé, pero que es una ciencia dentro de la naturopatía, una ciencia de diagnóstico, muy eficaz.
De hecho, desde el siglo XIX que la practicaban, y de ahí tenemos todos los gráficos, se lo debemos a todos estos doctores, a todos estos médicos, el que ellos se hayan dedicado a observar tantos iris en las clínicas y demás, ¿no? Y bueno, una vez adquirida ya esta experiencia, ¿cómo determina un iridólogo? ¿Cómo determina que ante un signo de alarma en el iris, ese signo o ese aspecto en concreto corresponda a fallos en un órgano determinado o en otro? Porque tiene el sitio exacto y preciso en el iris, no hay duda. Tú imagínate los rayos de una bicicleta, ¿no? Que son montones, ¿no? Pues cada sitio corresponde a un órgano, Farida, no falla. Y los sistemas están en cada localización. Entonces, si en ese sitio hay una mancha diferente, un estigma, si hay una laguna abierta, ese órgano se va a enfermar. Si está cerrada, está en proceso de curación. Para que tú me entiendas, ¿vale? Hay muchísimas señales que nosotros dominamos, ¿vale? Es algo muy preciso y exacto, y certero además, ¿sabes? Que no nos falla. Bueno, pues vamos de lo que decía antes, ¿no? Esperad de que ojalá me gustaría que más personas tuvieran conocimiento de lo que es esta técnica de diagnosis, que bueno, es lo que decías, si bien en otros países, bueno, pues tiene esa reputación, ese reconocimiento, aquí en España, bueno, pues todavía parece que nos cuesta, somos más reacios porque no nos llegamos a creer eso de que, bueno, pues haciendo un análisis minucioso de una parte de nuestro cuerpo, como puede ser el iris, podamos detectar problemas muchísimo más graves en otros. Pero me imagino que es como todo, ¿no? Muchas técnicas que hace unos años no nos convencían, pues a medida que han ido pasando los años se ha difundido mucha información sobre ellas y ahora pueden ser requeridas por las personas que tengan algún problema. Porque además, ¿qué personas pueden o qué problemas puede tener una persona para que solicite este diagnóstico a través del iris? Sí, bueno, a veces te vienen gente pues que no tienen solución en la medicina oficial y vienen buscando otra alternativa, ¿no? Y te vienen ya desesperados, a la desesperada, ¿no? Porque no ven solución o sanación o curación y te vienen, entonces claro, lo lógico sería que un iridólogo no solamente sea iridólogo, sino que sea naturópata también, para poder ponerte una dieta curativa, sanadora, hacer unos cambios en tu entorno, tus hábitos de vida, porque yo siempre digo que el mérito no es mío, es de la persona que hace ese cambio y que confía en mí y luego ve los resultados, porque eso es evidente. Pero también acude gente que a lo mejor la abuela ya ha ido a un iridólogo, porque esto existe y en España hay muchos iridólogos. Y, por ejemplo, en Canarias, yo he trabajado como iridóloga y ha venido otro señor de Gran Canaria a trabajar conmigo. Y también Gianni, el italiano, en Lanzarote, también, él no era iridólogo, pero yo he hecho cosas con él. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que nos servimos de apoyo unos a otros. Pero puede venir la nieta de la abuela, que ella también ha tenido que sí, pero que sí se usa, no como se debiera, ni está en el lugar que le corresponde, porque esto lo han usado, como digo, un montón de doctores. Pero bueno, yo estoy aquí para servir, para ayudar en lo que necesite todo el mundo y ya está, con esta humildad y con este servicio y esta entrega me conformo. Muy bien, pues Esperanza, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y por habernos hablado de la iridología. Seguiremos hablando de otras técnicas, como decías, en siguientes programas que también pueden ser muy interesantes. Muchísimas gracias. A ti siempre, Farida. Un placer. Gracias, igualmente. Y nosotros nos despedimos de ustedes. Hasta mañana a las 11 aquí en Viento del Levante. Adiós.